Si te gusta este proyecto, no dudes en darle al botón de seguir, comentar, dar al like y compartir para que llegue a más personas. También tenemos un Patreon, donde en agradecimiento por tu aporte recibes los capítulos antes que nadie y contenido exclusivo. Gracias por tu atención y por tu apoyo a esta incursión. Esta ocasión, el exclusivo es el cuento La Rana Roja por Kensaku Shimaki, que puedes escuchar ya mismo al suscribirte. Palinuro de México, de Fernando del Paso. Capítulo 12. La erudición del primo Walter y las manzanas de Tristram Shandy. Sí, sin duda la erudición del primo Walter era más bien un lastre. Saber que el ojo humano tiene 7 millones de conos no parecía un conocimiento que lo ayudara a ver mejor, porque el primo Walter fue siempre bastante miope. Saber que el rubor es causado por la dilatación de los vasos faciales periféricos no parecía tampoco servirle de gran cosa, porque Walter se sonrojaba contra su voluntad a la menor provocación. Saber, por último, que nuestro sistema nervioso tiene 10.000 millones de neuronas y 100.000 millones de células gliales no parecía ya no digamos un dato que ayudara a nadie a ser más feliz en la vida, sino ni siquiera un conocimiento que contribuyera a la propia inteligencia del primo. Porque no se puede ser inteligente, pensó Palinuro, y lastimar a las personas que se quiere cuando uno está tratando de hacer lo contrario, como aquella vez en que Walter quiso consolar a Estefanía diciendo que no debía preocuparse por los experimentos efectuados con animales, pues, al fin y al cabo, no eran las criaturas inocentes que aparentaban ser. Y en segunda le habló de las teorías del padre Bouillon, de los numerosos personajes que se habían referido al aura corrumpens que despiden los animales, y de la interminable lista de golondrinas, perros, puercos, gansos y caballos que habían sido juzgados como criminales a través de la historia, y que acabaron con los huesos y sus plumas en la cárcel y con su vida en la hoguera o la horca. No por nada, agregó, Lombroso se refirió a muchos animales como Delinquenti nati, Mefístoles se reveló a Fausto como el señor de las ratas, los ratones, las moscas y las ranas. Der Herr der Ratten und der Mäuse, der Fliegen Frösche. Estefanía lloró, y el tío Esteban tuvo que contarle, una vez más, las historias de los perros San Bernardo que le llevan coñac a los exploradores impotentes enterrados en la nieve hasta la cintura. O como aquellas otras veces, y que fueron tantas, en que 10 minutos después de jurarle su cariño a la tía Luisa y a la abuela Altagracia, Walter las irritaba tratando de demostrarles que a pesar de que las dos beatas se pasaban la vida rezando rosarios y letanías, y que no había día de Dios en que no fueran a la iglesia a darse golpes de pecho, él sabía más de religión, e incluso de apologética, de lo que jamás llegarían a saber las dos juntas, y esto a pesar de ser un descreído, porque ateo no, les aseguró. Él creía en un Dios deseante y deseado que estaba fuera de la comprensión del vulgo y por la misma razón no pensaba, como Voltaire, que si Dios no existiera sería necesario inventarlo. Walter nunca se atrevió, por supuesto, a hablarle de los evangelios heterodoxos, como el de David Friedrich Strauss, que atribuían el embarazo de María, o Mirjam, a un joven llamado Pantera. Nunca mencionó las teorías sobre el papel desempeñado por Judas Iscariote, de Quincy, por ejemplo, y que de ser verdaderas lo transformaban si no en la víctima más importante de la cristiandad, si en la primera y la indispensable. Y jamás citó a Rousseau, que decía que cuando Cristo comulgó tuvo que tener el cuerpo entero en su mano y poner la cabeza dentro de su boca. Esta clase de gimnasias, no tanto físicas como intelectuales, hubieran sido demasiado para la abuela Altagracia y la tía Luisa. Ellas podían aceptar que los Reyes Magos estuvieran enterrados en la Catedral de Colonia, como afirmaba Walter, y al mismo tiempo vivos en la constelación de Orión, como creían ellas, porque eso no entraba en conflicto con la idea de que todos los muertos que estaban 3 metros bajo tierra estaban también mucho más abajo, en el infierno, o mucho más arriba, en el cielo. De los libros apócrifos del Viejo y el Nuevo Testamento, como Bel y el Dragón y La Venganza del Salvador,
de las teorías de los latitudinarios que sostienen que cualquier religión capacita para salvar el alma, del descubrimiento de que el maná no era otra cosa que una especie de sacarina secretada por un insecto y que es absorbida por el rocío de los tamarindos del Sinaí y que cuando está seca flota en el viento, de las semejanzas entre el Padre Nuestro y el Kodesh caldeo, de las simpatías y las diferencias que pudieran existir entre la Biblia y la Shasta, el Senpesta, el Corán y los libros sibilinos, o de otros paralelismos entre la misa y sus misterios comparados con los ritos paganos y las leyendas solares. Walter podía hablar en la mesa, con un poco de cuidado y dirigiendo la palabra al tío Esteban, o a papá Eduardo, o al abuelo Francisco, porque la abuela y la tía no escuchaban, o fingían no escuchar, aunque a veces, indignadas, no les quedaba más remedio que intervenir. «Eso es completamente absurdo», exclamó la abuela Altagracia. «No, abuela», afirmó Walter. «El hecho de que según los cálculos de los expertos, Cristo nació en realidad en el año 4 antes de Cristo, solo quiere decir que la cronología está equivocada y que debimos haber comenzado a contar nuestra era 4 años más atrás». «Es imposible», insistió la abuela. «Cristo no pudo nacer 4 años antes de haber nacido». Y el primo Walter, con todo el dolo y la ventaja de que sabía echar mano en estas circunstancias, se levantó de la mesa, se pasó la servilleta por los labios y dijo: «Para Cristo todo es posible. Cristo hacía milagros, ¿no es cierto?». Y bueno, solo una vez, que Palinuro recordara, la abuela Altagracia había callado a Walter, y fue un Viernes Santo, cuando también estaban reunidos todos en el comedor, hablando muy en serio de la muerte del Señor, y claro, Walter dijo de pronto con la boca llena: «A propósito, leí en un libro que Cristo, según un tal doctor Strauss, murió debido a una ruptura de corazón que causó la efusión de sangre en el pericardio. Y la mejor prueba de esto es que cuando Longinos lo picó con su lanza, por la herida salieron coágulos esponjosos, es decir, una mezcla de grasítudo y serum». La abuela Altagracia, escandalizada, le dijo: «Nuestro Señor no puede morir de lo que muere un hombre, porque era hijo de Dios». «Pero de algo tuvo que morir si era de carne y hueso», alegó Walter. «Y si no fue del rompimiento del corazón, entonces ¿de qué murió?». La abuela necesitó solo 2 segundos para responderle. «De un milagro», dijo. «Su muerte fue el último milagro que hizo». En otra ocasión, el primo Walter quedó en uno de los ridículos más grandes de su vida. Solía aprovechar cualquier coyuntura para conducir la conversación hacia los temas de su lectura más reciente. Y así, en la cena que siguió el bautismo de la hija de la tía Enriqueta, y a propósito del bolo que el tío Felipe arrojó al aire para que se lo arrebataran los muchachos, Walter dijo que una moneda de 50 centavos desarrolla al caer 1.000.000 de ergios de energía y que, a propósito, el nombre que le dio Leibniz al impacto de los objetos era el de vis viva. Así que cuando alguien se cae, agregó columpiándose en la silla, produce sin lugar a dudas una vis viva. Y entonces, si lo hubiera hecho a propósito, no le hubiera salido tan perfecto, metió los pulgares en las bolsas de su chaleco de rombo, se echó hacia atrás, muy orondo, y se cayó con todo y silla. Walter se negó a calcular cuántos millones de ergios había desatado o cuántos microvatios había producido la risa de todos. Cambió el tema y, sin más ni más, comenzó a hablar, con la intención de captar la intención del tío Esteban, de Gilles de Corbeil, médico de Felipe Augusto, que había escrito, dijo, 4 obras en versos latinos, una de ellas dedicada completamente a la orina. La abuela dijo que ese no era el tema adecuado para la sobremesa. Estefanía dijo que era ella la que estaba orinando de la risa, y todos se levantaron de la mesa, dejando solo al primo Walter. Bueno, no todos, porque al tío Esteban se le ocurrió la idea de dedicar un número de la revista Historia de la Medicina al Congreso de Urólogos que iba a celebrarse en unos meses más, y Walter le sugirió que ilustrara en la portada del cuadro La Femme Hydropique, de Gerard Dou, en el que aparece junto a la paciente un médico que sostiene en lo alto un matraz lleno de orina y lo examina a trasluz, y le recomendó que no dejara de mencionar el párrafo de Le Roman de Renat, donde el zorro examina la orina del león. La respuesta de la abuela no causó tanto regocijo como la caída en el comedor, que fue disfrutada no solo por los tíos y demás parientes, sino por los propios amigos del abuelo Francisco, ya que Walter no desperdiciaba ninguna oportunidad para humillarlos con su erudición, y a la cual se refirió el general que tenía un ojo de vidrio, diciendo que más bien que haber producido una vis viva, lo que había logrado el primo Walter era haber demostrado su vis cómica. Y aclaró enseguida
que no solo en la academia de West Point, sino lo que era más importante, en la escuela de la vida, había aprendido algunas frases en latín. Dulce et decorum est pro patria mori, afirmó, mirando a todos con un ojo célebre. Esto no quería decir, de ninguna manera, que el general y los otros amigos del abuelo fueran cultos. En realidad, el abuelo y don Próspero eran los únicos que alguna vez se habían preocupado por la filosofía, el arte, el jazz y esas cosas, y algunas tardes al amor del coñac y los quesos azules. Trataban con paciencia de aculturar a sus amigos, pero era inútil. Un ejemplo clásico era el exdiputado Fournier, que a pesar de amar el orden, el progreso y el altruismo, se hacía el sordo completo apenas Augusto Comte comenzaba a hablar de su famosa ley de los 3 estados. Nietzsche, que solía aparecerse abrazado a la cabeza de un caballo, no era bien visto. Tampoco Nerval, al que se le veía con frecuencia caminando por las calles de la Vieille Lanterne de París. Bruegel y sus 2 hijos, Bruegel del infierno y Bruegel del terciopelo, eran mejor recibidos gracias a la magia de sus nombres. En cambio, cuando el abuelo hablaba de México, cuando contaba, por ejemplo, que el badajo de la campana de Dolores, que se llamaba el esquilón de Saint Joseph, estaba hecho con una granada, sus amigos le prodigaban una salva de aplausos. ¡Qué barbaridad!, decía la abuela Altagracia. La próxima vez que demos el grito de independencia puede haber una explosión. La habrá, decía el abuelo en tono misterioso. Partía un pedazo de queso danés y agregaba, hay algo podrido en Dinamarca. Y así se pasaban las tardes de los sábados el abuelo Francisco y sus amigos, que parecían completarse unos a otros porque el que no había ocupado un escaño verde en el Congreso había cabalgado al lado de su general Obregón, y el que no era maestro venerable de una logia del rito de York era un lector fiel de la enciclopedia. Y también, por supuesto, porque el abuelo veía muy bien con el ojo izquierdo, que era el que le faltaba al general, que tenía un ojo de vidrio. El general oía perfectamente con el oído derecho, que era del que estaba sordo el exdiputado Fournier. Y el exdiputado Fournier tenía completo y sano el brazo izquierdo, que era el que le faltaba al billetero de la lotería. Y el billetero podía reír o ponerse serio con el lado derecho de la cara, que era el que don Próspero tenía paralizado. Y don Próspero, por último, caminaba sin ningún problema con la pierna derecha, que era la que tenía inservible el abuelo Francisco. De la misma manera, había también una serie de conocimientos que pertenecían al inconsciente colectivo del abuelo y de sus amigos, de modo que podían perdonar que Walter supiera más que aquellos ignorantes que, por ejemplo, nunca habían oído hablar de Paderewski, que además de ser un gran pianista había sido presidente de Polonia, o que aquellos que jamás habían tenido ocasión de escuchar un comentario sobre la Quinta Sinfonía de Dvorak, conocida como la del Nuevo Mundo. Que Walter, en fin, supiera más que los analfabetos que ignoraban por completo la existencia y la historia del cardenal Richelieu, conocido como la Eminencia Gris, o incluso más que aquellos que no tenían la menor idea de que Goebbels había sido el responsable de la famosa frase, cuando escucho la palabra cultura, saco mi revólver. Todo esto era digno de elogio, porque ellos también lo sabían. Es decir, lo que no sabía don Próspero, lo sabía el abuelo, lo sabía el general, o lo sabía el tío Esteban. Y por ello podía afirmarse que todo, entre todos, lo sabían. Pero lo que les resultaba imperdonable, lo que no podían tolerar, es que Walter, cuando ellos se atrevían a hablar de esto o de aquello o de lo de más allá, les saliera con la novedad de que Paderewski no había sido presidente de Polonia, sino primer ministro, que la Quinta Sinfonía de Dvorak era en realidad la novena, que el verdadero autor de la frase sobre la cultura y el revólver no había sido de Goebbels ni Goering, como se atrevió a afirmar el general con su ojo distante, sino el expresionista Hans Jost, jefe de la Cámara de Escritores del Imperio, y que, por último, se había dado el nombre de Eminencia Gris no al cardenal Richelieu, sino a su ayudante, el padre Joseph de París, cuyo verdadero nombre había sido François Leclerc de Tremblay. De nadie, sino de ellos, había sido la culpa. Comenzaron a ofrecerle dulces, cuando Walter tenía 10 años, para que se agregara a la peña de amigos durante unos minutos y lo divirtiera con su precocidad. Pero la diversión, como a los doctores del templo, les duró poco tiempo. Y cuando ya hecho todo un joven y con una barbita incipiente, cuando medía 1,70 y tantos, de modo que ni el general ni el abuelo podían ya contemplarlo desde lo alto de sus 14 lustros de sabiduría, y ya habiendo vivido en Londres una temporada, dejó de pedir caramelos para aceptar habanos y copas de coñac. Walter se transformó en una plaga.
Lo de menos es que se pusiera a hablar de cosas que nadie entendía, y de personas que para los amigos del abuelo no existían ni existirían jamás. Las películas de Pudovkin o de Fritz Lang, la hermenéutica de Dilthey, la obra de Saussure o de Lukasiewicz, la escultura de Naum Gabo o la pintura de Kokoschka, la teoría del flogisto o las disputaciones de Quolivet, la poesía de Trakl o la música de Guilhelmus Dufay. Esto y los ídolos del mercado de Bacon, el periodo llamado Sturm und Drang, el libro de Krehl sobre Hegel, la palingenesia universal y la diferencia entre el poeta Samuel Taylor Coleridge y el músico negro Samuel Coleridge Taylor. Era como si Walter estuviera hablando en griego. Y Walter no era tan tonto como para no darse cuenta de que a nadie le interesaba, como no fuera don Próspero, pero solo cuando el asunto coincidía con la letra de la enciclopedia en que estaba leyendo, que él conociera personalmente a Darí y Ferio, surgidos en Iliria, y que él supiera que Bruto era en la mitología egipcia la designación del caos infinito, que la palabra alemana Weltanschauung se refería a toda una concepción del mundo, o que los clientes de Madame Sosotry le tenían miedo al futuro. A nadie tampoco, entre los amigos del abuelo, les interesaban sus conocimientos médicos, o al menos con muy pocas excepciones, y eran solo aquellas que parecían tener algún tinte obsceno. El exdiputado Fournier se asombró de la relación que había entre la palabra orquídea y la palabra orquitis, que designa la inflamación de los testículos. Y el general miró a Walter con un ojo incrédulo cuando lo escuchó hablar de los vínculos que existen entre la palabra penicilina, una nueva y maravillosa droga, le aseguró, y la palabra pene o miembro viril. Siempre me han gustado algunas cosas de la medicina, afirmó el general. Siento decepcionarlo, dijo Walter, pero esto no tiene que ver nada con la medicina, sino con la etimología. Otra de las manías de Walter era la de referirse a lo que él designaba como los antecedentes que demuestran que el Eclesiastes tenía razón al afirmar que no hay nada nuevo bajo el sol, pero nadie le prestó atención cuando afirmó que la leyenda de Raimundo Lulio tenía un antecedente en la historia de Titón, quien había obtenido la inmortalidad pero se olvidó de pedir la juventud eterna, ni cuando dijo que efectivamente el Cifalor Sum de San Agustín anticipaba a Descartes, y que sin lugar a dudas el pintor Luca Cambiaso era el padre del cubismo y Lyell el padre de la teoría sobre la evolución, ni cuando opinó que Bioy Casares debió de haber leído Los vacantes de León Daudet antes de escribir La invención del Morel y que Oscar Wilde debía o debió conocer antes de escribir El crimen de Lord Arthur Savile. La leyenda de Tracio, el adivino de Chipre que le predijo al rey Busiris que se obtendrían buenas cosechas si se sacrificaba cada año un extranjero, y él, el adivino, fue el primer sacrificado. En venganza, una tarde en que el abuelo citó el verso donde el poeta mexicano Enrique González Martínez ordena que se tuerza el cuello del cisne del engañoso plumaje, aludiendo claro al poeta nicaragüense Rubén Darío, Walter señaló que el concepto no era nada original, porque ya Verlaine había hablado de la conveniencia de torcerle el cuello a la elocuencia. No pudo resistir tampoco cuando el general afirmó que el primer bombardeo aéreo de la historia lo había efectuado un militar mexicano, el general Pesqueira, en Sinaloa, si no mal recuerdo, dijo. Y entonces Walter aseguró que, según sus informes, ya los austriacos habían bombardeado Venecia en 1840 con Montgolfiers no tripulados. La puntilla fue cuando el abuelo comentó la mala suerte que había tenido el general Bernardo Reyes, que recién escapó de la cárcel al frente de un grupo de rebeldes, apenas llegado al Zócalo, una bala en la frente lo había matado. Walter le dijo que para mala suerte, la de Porceo, el primer griego que saltó del caballo de Troya, se cayó de cabeza y se mató. Por esta vez, sin embargo, la cultura salvó a Walter de una segunda caída, aunque no tan grave como la del griego, ya que, hablando de la revolución, el tío Austin metió su cuchara y acusó a Pancho Villa de salvaje por haber desenterrado el cadáver del periodista inglés Benton para juzgarlo y fusilarlo y enterrarlo de nuevo, con lo que se armó, todos lo sabían, una más que justificada polvareda internacional.
Walter, tras hacer un anillo de humo, dijo que el salvajismo de esta naturaleza no era una virtud exclusiva de los mexicanos, y recordó el caso del Papa Urbano III, a quien, ya muerto y sepultado, se le declaró simonista, se le desenterró también, se le cortó la mano derecha y se le arrojó al Tíber. Y después agregó que no solo los aztecas hacían sacrificios humanos, también los Huns, que habían sido un pueblo dravídico de Bengala, para no decir nada de la Santa Inquisición. Todos, salvo el tío Austin, le perdonaron en ese momento sus intervenciones anteriores. Los escupitajos de cultura, como los llamó alguna vez el general, a pesar de que al Papa Urbano flotando en el Tíber siguieron la cabeza de Orfeo y de Carlos I, Acteón devorado por sus perros, los caballos de Cromio, el brazo del almirante Nelson, Polícrito comiéndose a su propio hijo, algunas referencias a la hija de Tito Andrónico llevando entre los dientes la mano cortada de su padre, una cita de Heródoto donde cuenta cómo Babilonia fue capturada por un hombre que se mete en la ciudad cortándose la nariz y las orejas, los restos de Adonis, de Osiris y de Tirano Banderas, los órganos genitales de Orígenes y del favorito de Eduardo II, las mutilaciones de los coribantes, las atrocidades de los turcos en Armenia, los miembros sueltos que escupía Rodin, el cuento Das Märchen ohne Hände de Grimm y el poema de la muchacha de las manos cortadas de Pierre Quillard, ambos citados por Pras, el cuento del mutilado de Mark Twain, el hombre descuartizado de Albert Biró, la cabeza de Holofernes y la cabeza de Juan Bautista y la cabeza de Menalipo que Tideo despedazó a mordiscos, la lengua de Filomena, los testículos de Urano, los despojos de Tupac Amaru, el hígado de Prometeo y las entrañas de Ticio, el brazo de Cervantes, el omóplato de Pélops, los ojos de la hija de Equeto, la ninfa Eco descuartizada por los pastores y el esqueleto del general Laville descarnado junto al río para que el agua se llevara sus piltrafas. Por su parte, el exdiputado Fournier contribuyó con la cabeza del padre Hidalgo y del propio Pancho Villa, don Próspero con la mano del general Obregón, el billetero y el general con su propio brazo y su propio ojo, respectivamente. Y el abuelo Francisco dijo que tal vez, aunque no era lo que deseaba, y apretó su bastón de madera, algún día su pierna iba a seguir los mismos pasos tras las huellas de la pierna del generalísimo Santa Anna. En fin, que además del tío Esteban, solo Palinuro apreciaba los conocimientos médicos del primo Walter y desde luego Estefanía, a quien con los años se le fue quitando el asco por las palabras y que a condición de que el primo no hablara de los animales que habían sido mártires de la ciencia, estaba dispuesta a escuchar cualquier horror, o incluso permitió que Walter denigrara el gremio de las enfermeras, comparando a la mayoría con las puercas y borrachas Sadie Gamp y Betsy Prig descritas por Dickens, y diciendo que Florencia Nightingale, la heroína de Crimea, había sido una lesbiana desatada y que no se imaginaba qué de cosas habían sucedido en el hospital de señoritas que fundó en Chandos Street. Esto no le agradaba mucho que digamos al tío Esteban, que había idealizado más de lo conveniente la profesión de enfermera y de médico, que se había declarado en contra de la eutanasia y en favor del mandato esculapio. Prolongarás vidas nefastas. Y a quien, en fin, le molestaba oír hablar de los experimentos realizados por Falopio en los criminales, de la prueba de la vacuna antivariólica en los niños de la Caridad de la parroquia de St. James, autorizada por la reina Carolina, y que, en pocas palabras, de todas las atrocidades que los médicos, afirmando que el fin justifica los medios, había cometido con dementes y convictos, ancianos abandonados, débiles mentales y niños retrasados, y que iban desde las inyecciones de sustancias radioactivas en las venas, para investigar aspectos del metabolismo del calcio, hasta la inmersión de los pies de los niños en agua helada para medir su presión aórtica, la introducción de agujas en el cráneo para estudiar las proteínas del líquido cerebroespinal y la provocación de síncopes artificiales. Todo logrado aprovechando la inocencia y la incapacidad de los pacientes, pagando a la gente pobre y ofreciendo reducción de sentencias o tarifas con descuentos a los familiares de locos internados. Esto, para no mencionar los monstruosos experimentos a gran escala realizados en Dachau por el profesor Welz y tantos otros que el tío Esteban desconocía en aquel entonces, pero de los que Walter, el sábelo-todo, se enteraría en el futuro no muy lejano, cuando leyera los trabajos de Papworth.
El tío Esteban era la única persona, además del abuelo Francisco, a quien Walter respetaba en verdad, así que procuró no hablar de estos temas, y sí, en cambio, de aquellos que más le fascinaban al tío, y que en opinión de Walter eran los que más se aproximaban a la clase de curiosidades que aparecían cada semana en la sección de Ripley que publicaba el periódico Novedades. Incluso le sugirió, y al tío Esteban le encantó la idea, y la puso en marcha, que publicara en la revista Historia de la Medicina una sección dedicada a las curiosidades. Aunque usted no lo crea, los cráneos fósiles de Tenerife muestran ya la trepanación sincipital o de Manuvrer. Aunque usted no lo crea, si el ADN que ha transmitido la información genética de todos los seres humanos desde tiempos de Cristo fuera reunida, pesaría menos de 1 gramo. Aunque usted no lo crea, los clérigos excomulgaban a quienes hacían uso del cloroformo, llamándolo aire de Satán. Aunque usted no lo crea, se le daba el nombre de calentura a un delirio furioso que atacaba a los navegantes en la zona ecuatorial y que los hacía arrojarse al mar. Aunque usted no lo crea, la guerra bacteriológica, ya mencionada por el novelista francés Ravida, contemporáneo de Julio Verne, fue inventada por los tártaros que sitiaron la ciudad de Cafa, ya que cuando la peste negra comenzó a diezmar a los invasores, estos catapultaron a los cadáveres putrefactos que volaron por encima de las murallas y cayeron en las calles, los tejados y los árboles y las ollas donde se cocinaban los pucheros. Aunque usted no lo crea, los antiguos médicos chinos tenían siempre una muñeca de marfil donde sus clientes debían señalar el lugar donde sentían algún dolor o molestia, porque el médico no podía tocarlas. Aunque usted no lo crea, los egipcios no trataban igual a sus muertos. A los cuerpos de los ricos los lavaban por dentro con vino de palmera y los rellenaban con mirra. A los cuerpos de los pobres les inyectaban resina que les disolvía las vísceras. A los cadáveres de los muy pobres los ponían a macerar 60 días en una solución alcalina. Aunque usted no lo crea, Henry Wellcome, en cuya memoria se bautizó el Museo Wellcome de la Historia de la Medicina de Londres, acompañó su tesis de graduación con su invento más notable, unos supositorios largos de color pistache, chocolate, vainilla y limón. El primo Walter, buen lector de la literatura de la ciencia ficción, presumía de haber tenido en sus manos un ejemplar del Necronomicon, el libro inexistente más célebre del mundo. Se encargaría más adelante de aportar a la revista visiones futuristas en las que se hablaba de los cerebros humanos colocados en cuerpos computarizados, de la interpretación electrónica automática de los síntomas médicos, de los hombres escépticos y los hombres psíquico-químicamente iguales del siglo VII de la era de Ford, del diagnóstico de fallas cardíacas por teléfono y de la técnica que en unas cuantas décadas más habría de permitirle a un cirujano operar desde Hamburgo a larga distancia a un paciente que estuviera en Hong Kong, la telecirugía. Pero fue la mano del Papa Urbano, o en todo caso, la mano del general Obregón, junto con el cerebro del muchacho a cuya autopsia asistió Palinuro, la que le sirvió de pretexto para conversar con el primo Walter largamente, o quizás solo para escucharlo, ya que en muchas ocasiones Walter tendía a los monólogos interminables, de dos cosas relacionadas más con su vida que con la medicina y que siempre le había provocado una oscura, indefinible angustia. Una de ellas era la propiedad del cuerpo. Fue en nombre del arte, y no de la ciencia, que Palinuro había hecho los dibujos inspirados en los cuadros famosos que mostraban las interioridades del cuerpo humano. Pero en el fondo, muy en el fondo, él sabía que esto no era cierto, que si lo había hecho en nombre de algo, era del terror y de la repugnancia, y que en todo caso no había partido de una vena azul o de un músculo rojo para llegar a la piel blanca y lisa de las estatuas, sino que el proceso había sido exactamente al contrario, y el propósito principal de las láminas, casi inconsciente, era quizá el de superar ese terror y esa repugnancia que lo había acompañado tantos años, sin que él pudiera nunca saber si el terror había nacido de la repugnancia o la repugnancia del terror que se apoderó de él cuando comenzó a comprender y a aceptar que su cuerpo estaba destinado a repartirse por los anfiteatros y laboratorios y hospitales del mundo, o simplemente a hacerse polvo en la tierra del cementerio, y a dispersarse algún día en el vacío. En la edad de la inocencia de Palinuro, en la suya y en la de nadie más,
Cuando mamá Clementina lo sentaba en su regazo para contarle a Robinson Crusoe, con su sombrilla de hojas de palma, el enanito de los cuentos de Calleja, con un libro por cada letra de su nombre, y a Heidi en los Alpes, entre las cistineas y los lirios de San Bruno, en esa edad, mamá y papá, los abuelos, los primos, Estefanía, todo el mundo, y él mismo, eran estatuas de marfil tibio y suave que comenzaban y terminaban en su piel, sus manos, sus ojos, su pelo. Afuera de la piel estaba el mundo, y estaba el sol, estaban los pájaros y los peces, los automóviles, los perros. Estaba el abuelo Francisco, que se ponía el sombrero y con él sus ideas políticas, y salía a la calle arrastrando todo su pasado congresista y burdelesco y se alejaba en el recuerdo y en el oro de la tarde, entre provincias de césped y talismanes desparramados que daban la ilusión de los trabajos perdidos. Afuera, también, estaban el jardín y las hojas de la higuera que una plaga de gusanos había transformado en pañuelos de encaje verde. Y estaba la abuela en su cuarto que olía a muertos y vivos, y a elixir paraegónico, y estaba la tía Enriqueta con su bata de seda roja, con flores de loto, paseando por el corredor con una tetera de plata de la que se escapaban los espíritus del té. Y sin que Palinuro lo supiera o lo ignorara, era el mundo de la revelación divina de Reimarus, el mundo increado de Aristóteles y el mundo desconocido por Pascal, donde no era necesario apostar en favor o en contra de Dios, porque no había nada que ganar o que perder, y porque ese mundo correspondía a la sola idea de Palinuro y nada más, pero nada menos, como también su cuerpo correspondía a nada más, y qué mejor, que a su idea, su cuerpo fuera y su cuerpo dentro, los dos, uno mismo, sin principio ni fin, como el mundo objetivo y el subjetivo, el mundo real y el mundo imaginario en el que vivía. Y adentro, cuando la piel y los ojos eran de uno, estaba también el mundo entero y una sensación de plenitud, de totalidad vehemente e insondable, de calor, de dolores y placeres en acecho, del sueño o de hambre, de ganas de reír o de llorar. Mientras que más allá de los ojos y de la piel, cuando la piel y los ojos eran de otros, estaba el propio reflejo de Palinuro, unas veces en forma de una imagen que se contemplaba a sí misma en el espejo de una pupila, y otra en forma de una dimensión que dentro de esa piel ajena prometía la continuidad, y el amor carecía de nombre y de calificativo, y en la cual, si acaso, dentro de él mismo, vivía un cometa inalámbrico que se llamaba corazón y que tocaba la puerta todos los minutos de todos los días para entrar al universo. El principal acceso a ese interior pleno, la puerta que el corazón descubría siempre demasiado tarde, era la boca. Por ella entraba la parte del mundo que se llamaba agua, el agua de piel sin fin que cabía todo en una sola gota de alma redonda y que se vestía de blanco para disfrazarse de leche y que se ponía una máscara de vidrio para disfrazarse de hielo. Y entraba la comida, entraban los extraños y fulgurantes alimentos terrestres, las frutas como lunas verdes y rojas, las carnes y el pescado y el pollo que inventaban en los mercados y los breñales de zanahorias ralladas, y los purés y el agua que se vestía en las mañanas de jugo de naranja, y los caramelos que se aparecían en los bolsillos del tío Esteban y en las redomas de las dulcerías. Y cuando estas partes del mundo se metían en la boca, desaparecían y nadie volvía a saber de ellas jamás, y nadie se preocupaba, sin ninguna relación con los alimentos y nada más porque sí, sin que nunca antes hubieran existido, sino hasta el instante mismo de aparecerse. Simplemente se aparecían los excrementos dorados y el agua vestida de amarillo, y a veces también el vómito multicolor. Lo que entraba a la estatuilla de marfil suave y tibio no iba a ninguna parte, ni siquiera a su interior. Lo que salía de ella no venía de ninguna parte, ni siquiera de adentro. Pero más adelante, cuando pasó la época del lenguaje solar, cuando Palinuro comenzó a sentirse atraído por lo misterioso y lo prodigioso, y a sentir temor y atracción y repulsión por lo que podía amenazar su seguridad, y nació en él la angustia y la imagen de su propio cuerpo y de sus sensaciones, y el sonido de su nombre se agregó la continuidad de sus memorias, las palabras le enseñaron entonces que tener pelo, boca y dientes. A Palinuro le está saliendo un diente, a Palinuro le cortamos el pelo. Y manos y lengua. Niño, lávate las manos. Niño, enséñame la lengua. Y nariz y ojos y corazón, queriendo decir que él no era sino una suma de cosas distintas que servían para una sola cosa diferente cada una, y que no había posibilidad alguna de que estas cosas intercambiaran sus papeles.
A Palinuro le está saliendo una nariz. A Palinuro le cortamos las manos. Niño, lávate el corazón. Otra clase de aprendizajes lentos también le enseñaron a violar, complacer y exacerbar las partes de su cuerpo que ofrecían una posibilidad de contacto con el exterior. Y fue cuando comenzó a explorar con los dedos su boca, sus orejas, su nariz. Niño, no te chupes el dedo. Niño, no te rasques la oreja. Niño, sácate el dedo de la nariz. Y su ano y su miembro. Niño, no te toques allí. Niño, no te toques allá. Y a morderse la lengua y a rascarse la espalda y a verse en el espejo con el objeto de confirmar que todas esas cosas estaban allí como el día anterior o como hacía 3 horas y que no habían desaparecido con el sueño, con la calentura o con la voluntad. La primera vez que se espinó con un rosal y se cortó con un vidrio y se dio cuenta de que el agua podía vertirse de rojo para disfrazarse de sangre y de dolor, la primera vez que tuvo conciencia de estar comiendo una parte de un animal y vio un gato despanzurrado, la primera, también, que vio un ciego y se fijó que al billetero le faltaba un brazo, fueron otras tantas veces en que comenzó a darse cuenta de que la unidad de su cuerpo, o que la unidad del cuerpo de mamá Clementina y de papá Eduardo y del abuelo Francisco y de sus primos y de las primas que caminaban por la calle, no existía y podía alterarse en cualquier momento, y que algunas partes de su cuerpo eran prescindibles y se podía vivir sin ellas, y otras no podían faltar nunca, y sin ellas no se podía vivir o ir al cine. Pero Palinuro, como todos, pasó por su infancia y por su adolescencia sin pensar en la falta de unidad de su cuerpo, sin sufrir por su fragilidad, por su integridad amenazada a cada instante de su vida. Al fin y al cabo, no había ascendido a hombre, Cristo, y una mujer, María, en cuerpo y alma al cielo. ¿No volvería el día del juicio las almas a sus cuerpos? Y Palinuro creció y se acostumbró al intercambio de su cuerpo con el mundo. Creció y se acostumbró a pensar en forma vaga, imprecisa y muy esporádica en todos aquellos órganos misteriosos que solo muy de vez en cuando hacía sentir su presencia confusa y sorda y que estaba tan lejos de la conciencia y casi siempre tan lejos de su vida que no había ninguna posibilidad de conocerlos o explorarlos y por lo mismo ninguna de que mamá dijera: niño, no te rasques el hígado, niño, no te muerdas los pulmones, niño, no te metas el dedo en el corazón. Se acostumbró también a calentar sus piernas, su nariz y su lengua como cosa de su propiedad, como cosas que le pertenecían en el mismo grado en que sus juguetes, su ropa o sus padres eran suyos y de nadie más, sin preocuparse nunca demasiado por no poder sentir que las cosas de afuera, lo que sentía en su cuerpo: mamá, no me ha salido un árbol, mamá, no tengo sueño en mis guantes, mamá, no me dueles tú, o por no poder disponer de las partes de su cuerpo como lo hacía con sus cuadernos, sus zapatos o su tren mecánico. Mamá, guarda mis ojos en el ropero. Mamá, cómprame unas manos nuevas. Mamá, dale cuerda a mi corazón. Hasta que el primo Walter se apareció en su vida, también como venido de ninguna parte. Y una madrugada, a la salida de la cantina La Española, después de haber bebido como cosacos toda la noche, le dijo algo así como: y en fin, aunque hubiera sido el cerebro del muchacho, de todos modos, no podía ser su cerebro, ¿me entiendes? Y Palinuro, aunque respondió que no, en realidad sí había entendido, o al menos intuido, lo que su primo quería decir. Quizás nos convendría partir de Locke, opinó Walter, para tratar de averiguar si la propiedad de nuestros órganos es posible. En otras palabras, si podemos ser dueños de nuestro hígado, nuestro esófago y nuestra vena cava. Para poner 3 ejemplos, he elegido a Locke porque me parece que lo primero que habría que hacer sería definir en dónde comienza y en dónde termina la propiedad de las cosas. Recuerdo que en un párrafo de Tristram Shandy, el escritor inglés Lawrence Sterne, que sabía de memoria a Locke, se pregunta cuándo las manzanas del granjero comienzan a ser su propiedad. ¿Cuándo las siembra? ¿Cuándo crecen? ¿Cuándo las cosecha? ¿Cuándo las pone en la mesa? ¿Cuándo las come? ¿Cuándo las digiere? ¿Cuándo las caga? Mira, primo, creo que nadie puede, honestamente, dar una contestación definitiva. Y esto, que se aplica a unas manzanas humildes y corrientes, ya no digamos las manzanas de oro que sedujeron a Atalanta, pueden también aplicarse no solo a tu cuerpo o a cada uno de sus órganos y partes, sino a tu propia vida, a tu vida entera. ¿Tú sabes cuándo comienza tu vida a ser tu vida?
¿Acaso cuando la forma de tu nariz y el color de tu pelo, tu estatura y tu carácter están divididos entre los cromosomas de uno de los 100,000 millones de espermatozoides de tu padre? Que, entre paréntesis, cada que tu padre iba a un burdel, el pobre espermatozoide se la pasaba brincando de un testículo a otro para no ser hijo de puta. Y los cromosomas de un óvulo de tu madre, que según la ley de las probabilidades no se debieron encontrar jamás, pero que un día, o una noche, es lo más frecuente, se juntaron para formar un solo ser, Palinuro. Palinuro el grande, Palinuro el pequeño, o lo más probable, Palinuro el mediocre, o los 5, 10, 20 palinuros distintos que eres para los demás según tu relación con ellos, haya sido de hijo, de hermano, de amante, de amigo, de enemigo, de casi un desconocido, incluyendo, gracias al bovarismo, o sea, el poder que se le otorga al hombre de concebirse de manera distinta como es, incluyendo, te decía, a los varios palinuros que, sucesiva y a veces simultáneamente, ¿tú crees que eres? O quizá debería mejor decir a los varios palinuros que ustedes creen que son. Es entonces, dime, cuando tu vida comienza a ser tu vida, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo en la ampolla de la trompa de Falopio, o cuando eres un embrión presomita de 18 días, más parecido a la mismísima vulva de tu madre que a ti mismo, o cuando tienes ya 27 días de engendrado y visto por tu cara dorsal te pareces, por el contrario, más al órgano reproductor de tu padre que a ti mismo. Si es que vamos a confiar en las ilustraciones de Ingalls y Hauser. Dime, Palinuro, ¿cuándo comienza tu vida a ser tu vida? ¿A los 23 días, cuando tu corazón comienza a latir? ¿O cuando se une el septum primum y el septum secundum, cerrando así, para siempre, la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda? ¿O acaso es cuando tienes ya 3 meses de engendrado y pasas del periodo embrionario para graduarte de feto vestido de amarillo? ¿O cuando naces a los 180 días para cumplir con el mínimo de viabilidad que señala la ley? ¿O los 9 meses para cumplir con la sociedad y entonces el aire que es la vida y el soplo de Dios llena tus pulmones y los cambia de color? ¿O tu vida comienza a ser tu vida cuando la comadrona corta tu cordón umbilical de 50 centímetros de largo y que desde luego está torcido en el sentido contrario al que corren las manecillas del reloj como el de todo hijo de vecino, interrumpiendo así la sagrada simbiosis madre-hijo y dejándote solo en el mundo, abandonado como un Tarzán caído de su liana favorita, transformado en un nuevo y único desahuciado experimento de la naturaleza? ¿Cuándo comienza tu vida a ser tu vida? ¿Cuando te dan tu primera nalgada y respondes con el primer bajido? ¿Cuando tu madre te carga en sus brazos cada mañana y te acaricia la cara con una bocanada fétida? Porque acaba de despertarse y es natural que tenga mal aliento. Y el oído con palabras dulces y tú comienzas a aprender el mundo y a saber que la felicidad y el terror, lo bello y lo repulsivo pueden ser una misma y sola cosa. O cuando das tus primeros pasos, o cuando dices tus primeras palabras, y sabes ya que el agua es agua y tú eres tú, o cuando vas por primera vez a la escuela, o cuando tienes tu primer amigo, o tu primera novia, y la acaricias con las células muertas de la epidermis de tus manos, las células muertas de la epidermis de su cara. Dime, Palinuro, ¿cuándo comienza tu vida a ser tu vida? ¿Cuando tienes tu primera pelea y te duelen los puños? ¿O cuando tienes tu primer muerto y te duele la vida? ¿O cuando llega la pubertad y comienza a perder 10,000 neuronas diarias que ya jamás van a recuperar y se desarrollan tus gónadas y aparecen caracteres sexuales secundarios y todas las cosas que te rodean, tu madre, las palabras, los alientos, se tiñen de sexualidad y el tubérculo genital que comenzó a alargarse desde las primeras semanas de engendrado después de que se fusionaron tus pliegues genitales, o sea, el verdadero orfalus que te une a tu madre y a tu especie, se sigue alargando para confirmar que eres un varón? Lo que es más, que eres un varón prepotente. ¿Cuándo, Palinuro? Cuando una tarde bendita y maldita entre todas las tardes te sales de tu casa a los 16 años para comenzar tu vida y descubres que si el mundo no estaba en tu hogar no estaba en el mundo. Cuando entras a la escuela de medicina, o cuando te recibes, o cuando reflexionas sobre tu vida, o cuando te sale el diente del juicio a los 30 años y le juras fidelidad a la diosa razón consagrada en Notre Dame y le regalas a tu superego un ramo de normas éticas disecadas entre las páginas de los libros como tu piel y la de Estefanía. ¿Cuándo, dime? Cuando te casas y sientas
tengas cabeza y ya dueño de tu casa, tu televisión y tu automóvil, ya transformado en arquitecto de tu propio destino, ya convencido de que estás viviendo en un mundo regido por una justicia felina en el cual al fin y al cabo hay que comer y pagar impuestos, hacer el amor y morir, y donde tarde o temprano todos los hombres saludan o matan a sus vecinos y los astros se comportan a la altura del nivel del mar, ¿decides entonces engendrar un hijo con tu propia vida? ¿O cuando te haces viejo y llegas al año llamado el gran climatérico, los 63, o el 64, como en la canción de los Beatles? ¿O tu vida comienza a ser tu vida cuando comienzas a perderla? Y en todo caso, ¿cuándo puedes decirme que se comienza a perder la vida? ¿Cuando se efectúa la fecundación en la trompa de Falopio, o un instante después, o 30 minutos más tarde cuando tu madre puede ya pedir que lo cedan al asiento de los tranvías porque tiene ya, además de los ojos brillantes, media hora de embarazada? ¿O empezar a dejar de ser tu vida unos días después, cuando el huevecillo fecundado logra al fin implantarse en la pared del útero? Quizá puedes pensar que en realidad tu vida comienza a dejar de ser tu vida cuando se inicia, desde que naces, el proceso de arteriosclerosis crónica del que habla Casalis de Manch y la lucha fagocitaria y el envenenamiento por toxinas microbianas intestinales de la que habla Mechnikov, y que si tienes suerte te estará matando durante 80 o 90 años para que te puedas morir de viejo, sordo, ciego, senil, con los tejidos nobles atrofiados, los huesos blandos y los cartílagos calcificados. Pero, tal vez, ¿por qué no? Tu vida comienza a dejar de ser tu vida cuando se inicia el cáncer que te impedirá morirte de viejo, o cuando comienza a formarse la embolia que evitará que te mueras de cáncer y de viejo, o cuando das los primeros pasos para atravesar la calle en la que te va a atropellar el automóvil que te salvará no solo de morirte de embolia, de cáncer y de viejo, sino también de todas las otras muertes que ya no serán tuyas. Te salvará de morir congelado en el lago Michigan, de morir atravesado por la flecha de un Comanche hace 100 años, de morir de ingravidez a bordo de un cohete espacial rumbo a Betelgeuse dentro de 2 siglos, de morir de una puñalada de fuego, de morir de una traición, de un beso envenenado, de una pasión equivocada. Pero quizás disfrutes del privilegio de una larga agonía. Y entonces, ¿cuándo tu vida comienza a dejar de ser tu vida? ¿En el momento en que comienza el coma y ves el mundo con ojos caliginosos? ¿O cuando ya no lo ves ni puedes hablarle porque estás en coma cataléptico y sin embargo escuchas al mundo? Escuchas todavía el frufru de la sidra que resbala por los aniversarios y lo piensas. Piensas en el mundo y en su miedo que arrecia, en las banderas de agua y en las tarjetas postales, o en tu vida. O tu vida deja de ser tu vida cuando un aneurisma te transforma en una estatua vegetal que vive por años y felices días sin ver al mundo, sin contemplar la sevicia de los atardeceres que se comen vivo a los flamencos y a otros recuerdos de colores, sin sentir al mundo, sin saborear sus alfajores prístinos, sin sentir el frío de sus nieves polares teñidas con las sombras del arlequín, y sin siquiera, como a la estatua vegetal del Condillac, te lleguen los colores del mundo, el olor a pino agrio de las axilas de Estefanía, el olor del amoníaco y parafina que te espera a la puerta de los sueños, el olor de las fuentes del Parque Río de Janeiro, el olor a nuez moscada, el olor a la rubia mayonesa, el olor a pan y al añorado olor fétido del aliento de mamá Clementina que viene desde ultratumba para arrullarte y que no es otro que el olor de los jarrones de cementerio donde se pudren los lirios y las siempre vivas. ¿Es entonces cuando tu vida deja de ser tu vida? Cuando todas estas palabras que ya nunca podrás decir, los juramentos célebres, los discursos que iban a conmover a las multitudes nómadas, las frases de cadencias infinitas con la que ibas a sondear el corazón de tus amantes y que se hicieron pedazos con el látigo monosílabo cuando aprendiste a balbucear tu ternura, cuando todas estas palabras, te digo, están aún vivas en tu cerebro, tu pálido cerebro color hortensia, y bullen en el fondo, devorándose unas a otras, resplandeciendo aquí y allá en frases que se ocultan tras barricadas de rosa o en mausoleos de escorbuto, prisioneras en las turbinas de tu plexo solar, enredadas en los tallarines linfáticos y en los acertijos sin fin, deslizándose por la diagonal agridulce del silencio y en las alas del tigre, a oscuras, a solas, soñando con ellas mismas y su gimnasia esmerilada,
O tu vida deja de ser tu vida cuando te vuelves loco y piensas que estás viviendo la vida de los otros, o cuando simple y llanamente estiras la pata, es decir, das la última boqueada, es decir, la aurícula derecha de tu corazón, que por eso se llama la ultimum muriens, se detiene para siempre, y entonces tú te mueres del todo. Te mueres de la cabeza al dedo gordo, del hígado al vaso y de los dientes al riñón. Y se te empañan las córneas y la mandíbula se te afloja y alrededor de tu vientre aparecen las coloraciones verdosas de la putrefacción y después, comenzando por las vesículas seminales, por donde más pecado había, y extendiéndose a los músculos de la mandíbula, el cuello, los brazos, las piernas y el resto de tu cuerpo, comienza el rigor mortis, la rigidez cadavérica, causada por la opacidad de las fibras musculares y de cuyo itinerario inflexible nadie ha regresado vivo hasta ahora. Es entonces cuando tu vida deja de ser tu vida, cuando te colocan una pluma en los labios para saber si de verdad estás muerto, cuando hacen en la palma de tu mano un dibujo con tinta violeta para comprobar la aparición del áurea amarilla de Terson, que no es otra que el áurea ictérica de los muertos, cuando te colocan un vaso de agua en el pecho y un espejo en los labios, cuando te hacen la prueba de Lorraine y exponen un trozo de tu piel a una flama para que se forme una vesícula de aire que estalla con ruido indicando así que estás muerto, muerto total, muerto de solemnidad, o cuando te coloca un pedazo de papel tornasol neutro bajo un párpado y el papel pinta de rojo para confirmar el signo de lecha marzo, o un poco después, cuando ya estás en tu caja con tu pelo cepillado, sobre los párpados unas torundas de algodón húmedo, unas almohadillas bajo la quijada y el recto taponado, o cuando comienzas a transformarte en la imagen del delirio de Hendrich de Kiesser, en un cadáver hirviente de gusanos y muriéndose de no poder morir, como decía Lortige, solo hasta entonces, cuando estás muerto, muerto y en tu caja, o muerto y en un cuarto de hotel, esperando que lleguen todas las moscas y los insectos del que abra Barbús, en el infierno, la lucinda César verde y azul, los ácaros, los dermestos negros de élitros rosados, los corinetes de caparazón rojo, la gran sarcofaginia y por último el tenebrio obscurus, o muerto y enterrado y vivo, o enterrado y medio vivo si te pasa lo que al señor Valdemar del cuarto de Poe y se te empieza a pudrir el cuerpo teniendo el alma viva y el uso de razón, o cuando estás en la mesa de autopsia. Y bien, aquí estás ya, sobre la plancha, con el vientre vacío y la piel desprendida mostrando tus interioridades, o sea, más parecido a uno de tus dibujos o a una de las figuras horrendas de Ana Marandi que a ti mismo. Solo hasta entonces, cuando tu cuerpo comience a repartirse por el mundo, porque así lo dispuso el destino, o porque así lo quisiste tú, y lleve a alguien, a enterrar tu corazón en una caja roja al jardín de la casa de tus abuelos y tu cerebro en una caja blanca bajo la losa de la escuela de medicina, y tus pulmones en dos cajas celestes en la cumbre de una montaña y tus testículos en dos cajas negras como huevos de azabache en los basureros de la plaza de las Tres Culturas. Solo hasta entonces la gente suele decir que tu vida fue esto o lo otro, lo de aquí o lo de más allá. Suele decir la gente, su vida fue feliz, de niño conoció el mar que se muere de sed en las playas infinitas y las urracas brincaban tras él en las arenas musicales de Studland Bay, siguiendo sus huellas y encontrando mariscos preciosos. Su vida fue la de un hombre sano. 6 millones de glóbulos rojos no podrían estar equivocados. Y tuvo dinero y amor. Y fue el genio más grande jamás habido, más genial que Chaplin, Dante y Mozart juntos, elevados a la 10ª potencia, multiplicados por 2 veces la raíz cuadrada de Einstein más Picasso .6 y divididos, dolorosa y jubilosamente divididos, entre Platón y Aristóteles, sin darse cuenta, imagínate, de que uno siempre muere de mala suerte, de que morir es una afrenta, un agravio personal y una vergüenza, cualquiera que sea la clase, la hora y el lugar de la muerte. O bien dirán que tu vida, y escucha, nada podrá evitar que así lo sea, por mucho que pongas de tu parte, porque tu destino no depende de ti sino de los dioses, por llorar inconsolablemente la muerte de su hermano. Las Hiades fueron transformadas en la constelación que anuncia las lluvias, por llorar inconsolablemente la muerte de su hermano. Las Meleágridas fueron convertidas por Minerva en gallinas pintadas.
O bien dirán, te decía, que tu vida fue triste, que por dejar siempre tus juguetes en el jardín y tus calcetines en la cocina, sin hacer caso a mamá, a tu muerte dejaste todas las cosas del mundo fuera de lugar, las espuelas colgadas en la jarra del vino, el vino en el lavamanos en la sala en una cajita de música en el extremo sur del universo y al universo lleno de concavidades cibernéticas y de corazones de helio. Lo dejaste a punto de escaparse por su propia tangente en busca de la cuadratura del círculo. Y dirán que por no hacerle caso tampoco a mamá Clementina, por no terminar nada de lo que empezabas, ni tus sueños, ni tus cartas, por dejar siempre un dibujo a la mitad de un manzano o un poema a la tercera parte de un clamor, se cumplió su maldición. Nunca terminarás nada en tu vida, le dijo mamá Clementina, y al morir, dirán de ti, Palinuro, dejó 2 libros sin acabar de leer, 3 camisas a medio usar, y varios amores y amistades a medias. ¿Y dirán más? Dirán que moriste a la mitad de una digestión y de un suspiro, a la mitad de un pensamiento y de un latido, y que dejaste sin terminar la descripción de Estefanía y del cuarto de la plaza de Santo Domingo, y lo que es más, dejaste tu vida sin terminar, y no porque hayas muerto a los 20 años o a los 35. Si hubieras vivido 100 más, dirían también, hubiera dejado su vida entera sin terminar. A cambio de ello, nadie apreciará que desde el momento en que mueras, comenzarás a cumplir todas las promesas que le hiciste a mamá Clementina. Dejarás de morderte las uñas, dejarás de masturbarte, dejarás de decir mentiras y serás perfecto. En fin, dirán también quizá que tu vida fue una obsesión constante con la muerte y con las palabras, con el sexo, con la cultura, con la fama. Con la muerte, porque en realidad le tenías miedo no tanto a ella como a la vida. Con las palabras, no tanto porque no pudieras decir con ellas lo que deseabas, sino porque ellas te decían a ti lo que no querías decir. Con el sexo, porque en el fondo lo despreciabas. Con la cultura, porque la falta de confianza en tu imaginación te obligó a tratar de suplirla, acomodando conocimientos y datos eruditos. Con la fama, porque te odiabas a ti mismo y necesitabas del aprecio de los demás. Y por eso, dirán, fracasó siempre con más ruido del estrictamente necesario. Quiso ser Dédalo, dirán, y se despeñó como Ícaro en el abismo de su infancia. Y en fin, dirán, fue un pobre diablo enfermizo, un títere con sangre de jarabe que se pasó la vida, tu vida, de los homeópatas a los proctólogos, a los fisioterapeutas, a los psiquiatras, y que nunca tuvo, no tuviste, ni dinero, ni amor. Pero a cambio de ello, tuviste muchas deudas y pocos amigos, jamás fuiste al cine a ver El pájaro azul o El agente 007 y por lo tanto, jodido y pobre, sin escuderos triunfales que te ofrecieran un puente de plato o una cuenta en el banco, te pasaste la vida, tu vida, chupando los alambres del telégrafo.